Manuel Sotomayor observaba la vieja casa desde el otro lado de la calle. El sol de la tarde en Valencia caía sobre las tejas color terracota, iluminando la fachada que tantos recuerdos le traía. Hacía casi 5 años que no pisaba aquel lugar, desde aquella discusión que había fracturado a la familia. Ahora, con la muerte de su padre, no tenía más remedio que volver. Cruzó la calle con paso lento. El barrio del Carmen seguía igual, las mismas tiendas pequeñas, el mismo aroma a pan recién horneado de la panadería de la esquina, las mismas macetas con geranios en los balcones. Manuel respiró hondo antes de tocar el timbre. Fue su hermana Elena quien abrió la puerta. «Vaya, has venido», dijo ella, su voz neutral, ni alegre ni hostil. «Pensé que mandarías a tu abogado». «Es el funeral de papá», contestó Manuel. «Tenía que venir». Elena se apartó para dejarlo entrar. El interior de la casa olía a café y a las velas aromáticas que su madre siempre había encendido. Algunos detalles habían cambiado, cortinas nuevas, un sofá diferente, fotos recientes en las paredes. En ninguna de ellas aparecía Manuel. «¿Dónde está mamá?», preguntó, dejando su maleta junto al perchero. «Arriba, en su habitación. Está afectada. Ya sabes cómo era su relación con papá». Manuel asintió. Sabía perfectamente cómo era. 50 años de matrimonio, con sus altibajos, pero siempre juntos. Su padre, Antonio Sotomayor, había sido un hombre estricto pero justo. Trabajador incansable que había construido una pequeña empresa de muebles artesanales que, con los años, se había convertido en una de las más reconocidas de la región valenciana. «¿Y los demás?», preguntó Manuel. «Carlos y Lucía llegarán mañana temprano. Pablo ya está aquí, fue a comprar algunas cosas para la cena». Pablo, el hermano pequeño. El favorito de su padre. El que se había quedado con la empresa familiar mientras Manuel buscaba su propio camino en Madrid. Ahí estaba el origen del conflicto, la sucesión del negocio familiar. Manuel subió las escaleras despacio, tocando la barandilla de madera pulida que su padre había tallado con sus propias manos. Cada escalón crujía exactamente donde recordaba. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de sus padres y golpeó suavemente. Adelante, escuchó la voz apagada de su madre. Isabel Navarro, de 72 años, estaba sentada junto a la ventana. Su cabello, antes negro como el carbón, ahora era completamente blanco. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se iluminaron por un instante al ver a su hijo mayor. «Manuel», dijo, extendiendo una mano hacia él. «¿Has venido?». Él se acercó y la abrazó con cuidado, como si temiera que pudiera romperse. «Lo siento, mamá», murmuró. No hacía falta especificar por qué lo sentía, por la muerte de su padre, por haber estado ausente tanto tiempo, por todas las palabras no dichas. «Tu padre quería verte», dijo Isabel, aferrando la mano de su hijo. «Estos últimos meses hablaba mucho de ti». Manuel sintió un nudo en la garganta. «Yo también quería verlo», admitió. «Pero...». «El orgullo», completó su madre con una sonrisa triste. «Tú y él, 2 gotas de agua. Demasiado orgullosos para dar el brazo a torcer». En la mesita de noche, Manuel vio una foto familiar, los 6 juntos en la playa de Malvarrosa, cuando los hijos aún eran adolescentes y la vida parecía más sencilla. Antes de las disputas por la empresa, antes de que el dinero y las ambiciones los separaran. «Ha dejado una carta para cada uno», explicó Isabel, señalando un cajón del escritorio. «El notario vendrá pasado mañana para la lectura del testamento, pero Antonio quería que tuvieran algo personal, más allá de lo legal». Manuel asintió. Típico de su padre, meticuloso hasta el final, controlando incluso los detalles después de su muerte. «¿Cómo fue?», preguntó, sentándose en el borde de la cama. «Rápido y en paz», respondió Isabel. «Un infarto mientras dormía. No sufrió». Permanecieron en silencio unos minutos, hasta que el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Pablo. Manuel respiró hondo, preparándose para el encuentro. 5 años de distancia y resentimiento no se borraban de un día para otro.
Bajó las escaleras con paso firme. Pablo estaba en la cocina, sacando productos de las bolsas del supermercado. A sus 35 años, se parecía mucho a su padre, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros y penetrantes. «Hola, Pablo», saludó Manuel desde el umbral. Su hermano menor se volvió, sorprendido. «Manuel», dijo, dejando una botella de aceite sobre la encimera. «No sabía que ya habías llegado». «Hace poco». Se miraron, evaluándose mutuamente. Ninguno dio el paso para abrazarse. «Has cambiado», comentó Pablo. «Te ves más delgado». «Madrid es estresante», respondió Manuel. «Tú te ves bien». Pablo asintió, volviendo a su tarea de guardar la compra. «La empresa va bien. Hemos abierto 2 tiendas más». Papá estaba orgulloso. La mención de la empresa tensó el ambiente. Ahí estaba, el elefante en la habitación. La razón por la que Manuel se había marchado, por la que había dejado de hablarles. La decisión de su padre de dejar la dirección a Pablo, el menor, rompiendo la tradición. «Me alegro», dijo Manuel, intentando sonar sincero. «Siempre fuiste bueno con los números». «¿Y tú con el diseño?», replicó Pablo. «Tus modelos siguen siendo los más vendidos, ¿sabes? Papá nunca quiso cambiarlos». Manuel no esperaba eso. Sintió una punzada de emoción al saber que su trabajo seguía presente, que su padre había mantenido esa conexión con él a pesar de la distancia. Elena entró en la cocina, rompiendo el momento. «Voy a preparar algo de cena», anunció. «Mañana será un día largo». Los 3 hermanos se movieron en la cocina con una familiaridad tensa, como bailarines que recuerdan los pasos pero han perdido el ritmo. Mientras cortaba verduras para una paella, Manuel se preguntó si sería posible reconstruir lo que se había roto. Si la muerte de su padre serviría para unirlos o para separarlos definitivamente. Afuera, Valencia seguía su ritmo, ajena al drama que se desarrollaba en aquella casa del Carmen. El sonido de las campanas de la catedral marcó las 8 de la noche. Mañana llegarían los otros hermanos. Mañana sería el funeral. Mañana, quizás, comenzaría el verdadero conflicto por la herencia de Antonio Sotomayor. La iglesia de San Nicolás estaba llena. Antonio Sotomayor había sido un hombre respetado en Valencia, y muchos acudieron a darle el último adiós. Manuel observaba desde el primer banco, junto a su madre y hermanos, cómo desfilaban ante el féretro antiguos empleados, proveedores, amigos del barrio y hasta competidores del sector del mueble. Carlos y Lucía habían llegado temprano, como prometieron. Carlos, el segundo hermano, médico en Barcelona, siempre había sido el conciliador de la familia. Lucía, la única hija, profesora universitaria en Sevilla, mantenía una distancia prudente con los negocios familiares, aunque siempre había sido la confidente de su padre. «Impresionante», murmuró Carlos, inclinándose hacia Manuel. «No sabía que papá conocía a tanta gente». «Era un hombre de relaciones», respondió Manuel. «Siempre decía que un buen mueble se vende solo, pero un buen cliente se gana con el trato». Carlos sonrió levemente. «Me alegra que hayas venido, Manuel. Te hemos echado de menos». Manuel no respondió. No era el momento ni el lugar para hablar de los 5 años de ausencia. Vio a Javier Montero, el antiguo socio de su padre, acercarse a darle el pésame a su madre. Aquel hombre había estado presente el día de la gran discusión, cuando Antonio anunció que Pablo dirigiría la empresa. La ceremonia fue sobria y emotiva. El párroco habló de Antonio como un hombre de valores, trabajador incansable y devoto padre y esposo. Pablo dio un breve discurso, agradeciendo a todos su presencia. Manuel notó que su hermano menor tenía la misma facilidad que su padre para hablar en público, para conectar con la gente. Quizás por eso lo había elegido como sucesor. Después del entierro, volvieron a la casa familiar. Algunos amigos cercanos y familiares los acompañaron. La casa se llenó de voces apagadas, de recuerdos compartidos, de anécdotas sobre Antonio. Manuel se mantuvo apartado, observando. Se sentía como un extraño en su propio hogar.
Tu padre estaría orgulloso, le dijo Javier Montero, acercándose con una copa de vino. He seguido tu carrera, en Madrid. Has hecho cosas impresionantes. Gracias, respondió Manuel, sorprendido. No sabía que estuvieras al tanto. Antonio guardaba todos los recortes de prensa sobre ti, reveló el hombre. Tenía una carpeta en su despacho. Mi hijo mayor, decía siempre que alguien preguntaba. La revelación golpeó a Manuel como una ola. ¿Su padre había seguido su carrera? ¿Había estado orgulloso de él, a pesar de todo? Cuando los invitados se marcharon, la familia se reunió en el salón. Isabel parecía agotada, pero insistió en estar presente. Mañana vendrá el notario, dijo. Pero antes, quiero daros las cartas que vuestro padre dejó para cada uno. De un cajón del aparador sacó 4 sobres. Uno para cada hijo. Los distribuyó con manos temblorosas. Leedlas en privado, sugirió. Era lo que él quería. Manuel miró el sobre que tenía su nombre escrito con la caligrafía inconfundible de su padre. Firme, clara, sin adornos innecesarios. Como él. Se retiró a la antigua habitación que compartía con Carlos cuando eran niños. Las 2 camas seguían allí, aunque ahora el espacio se utilizaba como cuarto de invitados. Se sentó en la que había sido su cama y abrió el sobre con cuidado. Querido Manuel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Espero que hayas venido al funeral, aunque entendería si no lo hicieras. Siempre fuiste el más obstinado de mis hijos, igual que yo. Manuel sonrió a su pesar. Su padre lo conocía bien. Quiero explicarte por qué tomé la decisión que nos separó. No fue porque no confiara en ti para dirigir la empresa. Al contrario. Siempre fuiste el más brillante, el más creativo. Pero también el que necesitaba volar con alas propias. Vi en ti lo que yo nunca me atreví a ser, alguien capaz de crear su propio camino, sin seguir tradiciones impuestas. Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Manuel. Pablo necesitaba la empresa. Tú no. Tú podías triunfar en cualquier lugar, como has demostrado. Elegí a Pablo porque él era el adecuado para continuar lo que yo había construido. Te elegí a ti para que construyeras algo nuevo, algo tuyo. Manuel tuvo que detenerse. Respiró hondo varias veces antes de continuar leyendo. Nunca dejé de seguir tus pasos, hijo. Cada premio, cada proyecto, cada éxito tuyo ha sido también mío. Lamento no habértelo dicho en persona. El orgullo, ese maldito orgullo Sotomayor, me lo impidió. La carta continuaba con algunos recuerdos personales, momentos que habían compartido. Terminaba con una petición, te pido un último favor. No permitas que mi muerte divida aún más a la familia. Ayuda a tu madre. Habla con tus hermanos. Y, sobre todo, perdóname por no haber sabido decirte lo orgulloso que estaba de ti. Manuel dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Se quedó sentado en la cama por un largo rato, procesando las palabras de su padre. Afuera, escuchaba las voces apagadas de sus hermanos, también leyendo sus propias cartas. Alguien golpeó suavemente la puerta. Era Carlos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Manuel asintió. Su hermano entró y se sentó en la otra cama, frente a él. Sus ojos también estaban enrojecidos. ¿La has leído?, preguntó Carlos. Sí. La mía dice que debo ayudar a mantener unida a la familia, comentó Carlos. Que ese es mi papel. El eterno mediador, sonrió Manuel. ¿Qué decía la tuya? Manuel dudó un momento. Me explicaba por qué eligió a Pablo para la empresa. Carlos esperó, pero al ver que su hermano no añadía más, no insistió. Lucía está llorando en su habitación. Pablo se ha encerrado en el despacho de papá. ¿Y mamá? Está en la cocina, preparando cena. Dice que hay que comer, que la vida sigue. Típico de Isabel, pensó Manuel. Práctica incluso en los peores momentos.
¿Crees que el testamento traerá problemas?, preguntó Carlos. No lo sé, respondió Manuel honestamente. Depende de lo que diga. Pablo está preocupado. Cree que papá puede haber cambiado de opinión sobre la empresa. Manuel se tensó. ¿Por qué piensa eso? Papá estuvo haciendo cambios en los últimos meses. Consultó con abogados, modificó documentos. Pablo no sabe exactamente qué cambió. A mí no me importa la empresa, dijo Manuel. Hace tiempo que dejó de importarme. Carlos lo miró fijamente. ¿De verdad? Porque fue la razón por la que te fuiste. Me fui porque me sentí traicionado, admitió Manuel. Pero ahora tengo mi propio estudio en Madrid. No necesito la empresa familiar. La puerta se abrió y apareció Lucía. Sus ojos estaban hinchados, pero sonreía. Vaya, los hermanos Sotomayor reunidos, dijo, entrando. Como en los viejos tiempos. Se sentó junto a Carlos, formando un círculo improvisado. ¿Qué decía tu carta?, preguntó Carlos. Lucía sacó un papel doblado del bolsillo. Que yo era su orgullo. Que lamentaba no haberme apoyado más cuando quise dedicarme a la enseñanza en lugar de entrar en el negocio familiar. Papá siempre tuvo dificultad para expresar sus sentimientos, comentó Manuel. Excepto cuando se enfadaba, añadió Lucía, y los tres rieron. Era un sonido extraño en esa casa de luto, pero también reconfortante. ¿Creéis que podremos arreglar las cosas?, preguntó Carlos. ¿Ser una familia de nuevo? Manuel miró a sus hermanos. Los años de distancia pesaban, pero también los unía un pasado común, la sangre, los recuerdos. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero quizás podamos intentarlo. Desde la planta baja, la voz de su madre los llamó para cenar. Se miraron, y sin decir palabra, se levantaron para reunirse con el resto de la familia alrededor de la mesa, como tantas veces habían hecho en el pasado. El lugar de Antonio estaría vacío, pero su presencia se sentía en cada rincón de aquella casa. El despacho del notario Ramírez olía a madera vieja y papel. Los 5 Sotomayor se sentaron en silencio frente al escritorio, esperando. Manuel observaba los diplomas y certificados enmarcados en la pared, evitando mirar a Pablo, que parecía cada vez más nervioso. Lamento su pérdida, comenzó el notario, un hombre de unos 60 años que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. Don Antonio era un hombre excepcional. Sacó una carpeta de cuero y la abrió con cuidado reverencial. Este es el testamento que don Antonio firmó hace 3 meses. Revoca cualquier disposición anterior. Pablo se tensó visiblemente. 3 meses. Los cambios de los que había hablado Carlos. El notario se colocó las gafas y comenzó a leer. Las primeras disposiciones eran las habituales, el piso familiar que daba para Isabel, así como una suma considerable para asegurar su bienestar. Luego venían legados personales, la colección de relojes antiguos para Carlos, las primeras ediciones de libros clásicos para Lucía, el coche clásico que había restaurado con Pablo. A mi hijo mayor, Manuel Sotomayor Navarro, leyó el notario, le lego los diseños originales que creó durante su tiempo en la empresa familiar, registrados a mi nombre, y que constituyen la base de nuestras colecciones más exitosas. Asimismo, le corresponde el 25% de las acciones de Muebles Sotomayor S.L. Manuel contuvo la respiración. No esperaba esto. Miró a Pablo, cuyo rostro se había ensombrecido. A mi hijo Pablo Sotomayor Navarro, actual director general, le corresponde otro 25% de las acciones, manteniendo su posición ejecutiva actual. Pablo frunció el ceño. Hasta entonces, poseía el 50%, con el otro 50% en manos de su padre. A mis hijos Carlos y Lucía Sotomayor Navarro, les corresponde un 15% de las acciones a cada uno. El notario se detuvo y levantó la vista. El 20% restante queda en manos de mi esposa, Isabel Navarro, que ejercerá como presidenta del Consejo Familiar. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El reparto significaba que ninguno tenía el control absoluto.
Ni siquiera Pablo y Manuel juntos podrían tomar decisiones sin contar con al menos uno más de la familia. Don Antonio añadió una cláusula especial, continuó el notario. Si en el plazo de un año la empresa fuera vendida o dividida por desacuerdo entre los herederos, el 50% del valor obtenido será donado a la fundación para la formación de artesanos que él mismo creó. Solo en caso de acuerdo unánime para la venta, los herederos recibirían el valor íntegro. Manuel casi sonrió. Su padre había sido astuto hasta el final. Había creado una situación que obligaba a la familia a entenderse o a perder la mitad del valor del negocio. Hay una carta adicional que debo leerles, añadió el notario, sacando un sobresellado. Don Antonio pidió que se leyera solo en presencia de los 5. Desdobló el papel y comenzó a leer: querida familia, si estáis escuchando esto, es porque ya no estoy con vosotros. Espero que hayáis entendido el mensaje de mi testamento. No he repartido la empresa según los méritos o capacidades de cada uno, sino para obligaros a trabajar juntos. Manuel miró a sus hermanos. Carlos parecía pensativo, Lucía sorprendida, Pablo claramente molesto. Durante años he visto cómo os distanciabais. La empresa, que debía ser un legado de unión, se convirtió en motivo de discordia. Especialmente entre Manuel y Pablo, mis dos extremos, tan diferentes y tan necesarios el uno para el otro. El notario continuó leyendo: Manuel tiene la visión, la creatividad que la empresa necesita para reinventarse. Pablo tiene la constancia y el conocimiento práctico para que esas ideas se materialicen. Carlos tiene el equilibrio, la capacidad de mediar que hace que los equipos funcionen. Lucía tiene la honestidad y la perspectiva externa que evita que nos encerremos en nuestras propias ideas. Isabel escuchaba con los ojos cerrados, como si ya conociera las palabras de su marido. Os he obligado a decidir juntos. No porque quiera controlaros después de mi muerte, sino porque creo sinceramente que juntos sois mejores que separados. Mi último deseo es que encontréis la manera de ser familia de nuevo, más allá del negocio. Si no lo conseguís, al menos habréis ayudado a los jóvenes artesanos a través de la fundación. El notario dobló el papel y lo guardó. Eso es todo, señores. Si tienen alguna pregunta. Pablo se levantó abruptamente. Esto es inesperado. Necesito tiempo para pensarlo. Salió del despacho sin esperar respuesta. Los demás se miraron, incómodos. Lo siento, dijo el notario. Don Antonio era un hombre con ideas muy claras. No se preocupe, respondió Isabel, levantándose con dignidad. Mi marido sabía exactamente lo que hacía. Salieron del despacho en silencio. En la calle, Pablo los esperaba junto al coche familiar, fumando nerviosamente. Hacía años que había dejado el tabaco, recordó Manuel. ¿Y ahora qué?, preguntó Pablo cuando todos estuvieron cerca. ¿Vuelves a Valencia para quedarte con mi parte del negocio? No es tu negocio, Pablo, respondió Manuel, intentando mantener la calma. Es nuestro negocio familiar. Siempre lo fue. Tú renunciaste a él hace 5 años, le recordó Pablo. Te fuiste dando un portazo. Basta, intervino Isabel con voz firme. No discutáis en la calle. Si vamos a hablar de esto, lo haremos en casa, como personas civilizadas. El viaje de regreso transcurrió en un silencio tenso. Al llegar, Isabel preparó café para todos. Se sentaron alrededor de la mesa del comedor, como cuando eran niños y tenían que resolver algún conflicto. Creo que papá se equivocó, comenzó Pablo. No podemos dirigir una empresa entre 5, y menos con este reparto. Será un desastre. No tiene por qué serlo, opinó Carlos. Muchas empresas familiares funcionan con un consejo similar. Eso es cuando todos quieren lo mismo, replicó Pablo. Aquí hay intereses opuestos. Manuel ni siquiera vive en Valencia. Podría volver, dijo Manuel, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. ¿Qué? Pablo lo miró incrédulo. Podría volver a Valencia, repitió Manuel. No a dirigir la empresa, sino como director creativo. Es lo que siempre hice mejor.
Se hizo un silencio. Isabel sonrió levemente, como si hubiera esperado escuchar precisamente eso. ¿Y tu estudio en Madrid?, preguntó Lucía. Podría mantenerlo, con un socio al frente, explicó Manuel. O trasladarlo aquí, integrado en la estructura de Muebles Sotomayor. Pablo lo miraba con desconfianza. ¿Por qué harías eso? Hace 5 años no querías saber nada de nosotros. La carta de papá, respondió Manuel simplemente. Me pidió que no dejara que su muerte nos separara más. Y tenía razón, somos mejores juntos que separados. Bonitas palabras, dijo Pablo, pero no cambian lo que pasó. No, no lo cambian, admitió Manuel. Me sentí traicionado cuando papá te eligió a ti. Me fui porque mi orgullo estaba herido. Pero ahora veo que tomó la decisión correcta. Has llevado bien la empresa. Pablo pareció descolocado por el reconocimiento. Gracias, murmuró. Pero no ha sido fácil. Por eso necesitas a Manuel, intervino Isabel. Tú eres excelente en operaciones y finanzas, pero la innovación siempre fue el fuerte de tu hermano. ¿Y nosotros qué papel tenemos en todo esto?, preguntó Carlos, señalándose a sí mismo y a Lucía. El consejo familiar, respondió Isabel. Alguien tiene que asegurarse de que estos dos no se maten, añadió con una sonrisa cansada. Lucía rió, rompiendo la tensión. Conociéndolos, será un trabajo a tiempo completo. Incluso Pablo sonrió levemente. No sería la primera vez que Manuel y yo discutimos por un diseño. Ni la última, añadió Manuel. Se miraron, y por un momento, la distancia de 5 años pareció reducirse. No desapareció, pero se hizo más manejable, como una herida que comienza a cicatrizar. Entonces, preguntó Isabel. ¿Vamos a intentarlo? ¿Vamos a respetar el último deseo de Antonio? Carlos fue el primero en asentir. Yo estoy dentro. Puedo venir un fin de semana al mes para las reuniones del consejo. Yo también, se sumó Lucía. Puedo combinar mis clases en la universidad con algunas visitas a Valencia. Todos miraron a Pablo y Manuel, los polos opuestos, los que tendrían que trabajar juntos cada día. No será fácil, dijo Pablo. Tendremos que establecer límites claros, definir responsabilidades. Como siempre debió ser, asintió Manuel. No se trata de que uno mande sobre el otro, sino de complementarnos. Pablo extendió la mano hacia su hermano mayor. Por papá, dijo. Y por la familia. Manuel dudó solo un segundo antes de estrecharla. Por la familia, repitió. Isabel los observaba con ojos brillantes. Antonio estaría orgulloso, murmuró. Muy orgulloso. Fuera, el sol de Valencia comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja los tejados del barrio del Carmen. En aquella mesa, alrededor de tazas de café ya frío, una familia rota comenzaba el difícil camino de la reconciliación. No sería sencillo. Habría discusiones, desacuerdos, momentos difíciles. Pero la semilla estaba plantada. La herencia de Antonio Sotomayor, más allá del dinero y la empresa, era la oportunidad de volver a ser familia. Las primeras semanas fueron complicadas. Manuel alquiló un pequeño apartamento cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, mientras buscaba un lugar permanente en Valencia. Cada mañana, entraba a la fábrica con una mezcla de nostalgia y aprensión. Los empleados antiguos lo saludaban con sorpresa y alegría, los nuevos lo miraban con curiosidad. El hijo pródigo había regresado. El despacho que Pablo le asignó era el que había usado en el pasado, con vistas al taller. Manuel agradeció el gesto. Desde allí podía escuchar el sonido de las sierras, oler el barniz, sentir el pulso de la producción. En Madrid, su estudio era aséptico y moderno. Aquí, la madera era protagonista. Estos son los catálogos actuales, dijo Pablo, dejando una pila de carpetas sobre el escritorio. Hemos mantenido tus líneas clásicas, con algunas modificaciones menores. Manuel hojeó las páginas. Sus diseños seguían ahí, aunque adaptados a los nuevos tiempos. Sintió una punzada de orgullo.
Has hecho un buen trabajo, reconoció. La esencia se mantiene. Pablo pareció aliviado. Los clientes no aceptaban cambios drásticos. Tu estilo define la marca. Era un cumplido inesperado. Manuel asintió, agradecido. ¿Qué esperas de mí exactamente? Una nueva colección, respondió Pablo sin dudar. Algo contemporáneo pero que mantenga la identidad Sotomayor. El mercado está cambiando. Necesitamos innovar sin perder nuestras raíces. Puedo trabajar en eso, asintió Manuel. ¿Tienes alguna línea en mente? Sostenibilidad, dijo Pablo. Muebles eco-friendly, producción responsable. Es el futuro, y nuestros clientes lo demandan. Manuel sonrió. Era exactamente lo que él mismo habría propuesto. Quizás no estaban tan distantes en su visión como creían. Durante las siguientes semanas, Manuel se sumergió en el trabajo. Dibujaba durante horas, experimentaba con nuevos materiales, visitaba proveedores de maderas certificadas. Por las tardes, a veces pasaba por la casa familiar para cenar con su madre. Isabel observaba complacida cómo su hijo mayor recuperaba el entusiasmo por el negocio familiar. ¿Cómo va con Pablo?, preguntó una noche, mientras servía la tradicional fideuá valenciana que tanto le gustaba a Manuel. Mejor de lo que esperaba, admitió él. Tenemos nuestras diferencias, pero hay respeto. Tu padre estaría contento, dijo Isabel. Siempre supo que os necesitabais el uno al otro. ¿Lo sabía?, preguntó Manuel. Porque su decisión de hace 5 años no parecía indicar eso. Isabel dejó los cubiertos y miró a su hijo fijamente. Antonio cometió errores, como todos. Quizás debió incluirte entonces, crear una codirección. Pero temía que vuestros caracteres chocaran y destruyeran la empresa. ¿Y ahora no le preocupa eso? Ahora ya no está, respondió Isabel con una sonrisa triste. Y confía en que habéis madurado lo suficiente para superarlo. Manuel reflexionó sobre esas palabras durante el camino de vuelta a su apartamento. ¿Habían madurado realmente? ¿O estaban solo conteniendo el inevitable choque? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. La primera reunión del consejo familiar se convocó un mes después del regreso de Manuel. Los 5 Sotomayor se reunieron en la sala de juntas de la empresa. Pablo presentó los resultados del último trimestre, que eran positivos pero mostraban signos de estancamiento. Necesitamos expandirnos, concluyó. He estado negociando la compra de un pequeño taller en Andalucía que complementaría nuestra producción. Manuel frunció el ceño. ¿Cuándo pensabas comentármelo? Te lo estoy comentando ahora, respondió Pablo, tenso. En el consejo, como corresponde. Soy el director creativo, replicó Manuel. Una adquisición así afecta directamente a mi departamento. Todavía no hay nada cerrado, se defendió Pablo. Cuando hubiera avanzado, te habría incluido. Eso no es trabajar en equipo, intervino Carlos. Pablo, sabes que las decisiones importantes deben consultarse previamente. ¿Ahora todos sois expertos en gestión empresarial? Pablo alzó la voz. He dirigido esto solo durante 5 años. Sé lo que hago. Nadie dice lo contrario, intentó apaciguar Lucía. Pero ahora somos un consejo, para bien o para mal. La discusión se calentó. Viejos reproches salieron a la superficie. Manuel acusó a Pablo de seguir actuando como dueño absoluto. Pablo recordó a Manuel su abandono. Isabel los observaba en silencio, dejando que desahogaran las tensiones acumuladas. Basta, dijo finalmente, golpeando la mesa. Todos se callaron, sorprendidos. Isabel rara vez alzaba la voz. Esto es exactamente lo que vuestro padre quería evitar. Si no podéis colaborar, quizás deberíamos vender y acabar con esto. Un silencio tenso siguió a sus palabras. La amenaza de perder la mitad del valor de la empresa según la cláusula del testamento pesaba sobre todos. No quiero vender, admitió Pablo finalmente. Esta empresa es mi vida. Ni yo, añadió Manuel.
He vuelto para quedarme. Isabel asintió. Entonces encontrad la manera de trabajar juntos. No como jefe y empleado, sino como iguales. Después de la reunión, Manuel y Pablo se quedaron solos en la sala. Ninguno quería ser el primero en hablar. Lo siento, dijo finalmente Pablo. Debí consultarte sobre la adquisición. Manuel suspiró. Y yo no debí reaccionar así en pleno consejo. Podríamos haberlo hablado en privado. Se miraron, reconociendo el esfuerzo mutuo por bajar las defensas. Un café, propuso Pablo. Hay una cafetería nueva en la esquina. Salieron juntos. El sol de mayo calentaba las calles de Valencia. Caminaron en silencio hasta la cafetería, una moderna pero acogedora con terraza. ¿Cómo va la nueva colección?, preguntó Pablo mientras esperaban sus cafés. Bien, respondió Manuel. Tengo varios prototipos casi listos. La línea sostenible tiene potencial. Me gustaría verlos, dijo Pablo con genuino interés. Manuel dudó un momento. ¿Qué tal mañana? Podría mostrarte los bocetos y explicarte el concepto. Perfecto, asintió Pablo. Y yo puedo ponerte al día sobre la posible adquisición. Si te parece bien, claro. Me parece bien, confirmó Manuel. El café llegó. Hablaron de temas más livianos, el Valencia CF, que atravesaba una buena racha, los planes de Carlos para visitar la siguiente semana, el nuevo novio de Lucía, un colega de la universidad. Era la primera conversación realmente personal que tenían en años. De regreso a la fábrica, Pablo se detuvo frente a un escaparate. Era una tienda de muebles contemporáneos, competencia directa de Sotomayor. Son buenos, comentó, señalando un sofá minimalista. Pero les falta alma. Manuel observó la pieza. Demasiado industrial. No hay artesanía ahí. Exacto, asintió Pablo. Es lo que nos diferencia. Lo que tú aportas. Era un reconocimiento inesperado. Manuel sonrió. Y tú aseguras que esa artesanía sea viable económicamente. Se miraron y, por primera vez en mucho tiempo, hubo complicidad en lugar de rivalidad. Esa noche, Manuel llamó a Alejandra, su socia en Madrid. Le explicó la situación, los avances con Pablo, las posibilidades que veía en Valencia. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Hace un mes estabas convencido de que volverías a Madrid en cuanto pasara el periodo de adaptación. Las cosas han cambiado, admitió Manuel. Creo que puedo hacer algo importante aquí. ¿Y el estudio? Seguiremos siendo socios, aseguró Manuel. Pero necesito que asumas más responsabilidades en Madrid. O podríamos trasladar parte de la operación aquí, integrarnos con Sotomayor. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lo pensaré, dijo finalmente Alejandra. Pero me alegro por ti, Manuel. Suenas diferente. ¿Diferente bueno o diferente malo? Diferente en paz, respondió ella. Hacía tiempo que no te escuchaba así. Después de colgar, Manuel se quedó contemplando la ciudad desde la ventana de su apartamento. Las luces de Valencia brillaban bajo un cielo estrellado. Pensó en su padre, en la carta que le había dejado, en su petición de reconciliación. Quizás Antonio Sotomayor había sido más sabio de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Al día siguiente, presentó sus diseños a Pablo. Extendió los bocetos sobre la gran mesa del taller. Pablo los examinó en silencio, con atención profesional. Manuel explicó cada pieza, materiales, procesos, concepto. Es una vuelta a nuestras raíces, pero con una visión contemporánea, concluyó. Artesanía tradicional valenciana para hogares modernos. Pablo asintió, impresionado. Es exactamente lo que necesitamos, dijo finalmente. Has captado la esencia. Hay más, añadió Manuel. Estaba pensando en una colaboración con mi estudio de Madrid. Ellos tienen contactos en hoteles boutique que podrían interesarse por líneas exclusivas. Los ojos de Pablo se iluminaron con la posibilidad de expansión.
¿Crees que funcionaría? Vale la pena intentarlo, respondió Manuel. Pero necesitaríamos ajustar la producción. Para eso estaba pensando en el taller de Andalucía, explicó Pablo. Tiene capacidad para trabajos especializados, a menor escala. Se miraron, sorprendidos por la sincronía de sus pensamientos. Quizás Antonio tenía razón, juntos eran mejores que separados. 3 meses después del regreso de Manuel, la fábrica bullía de actividad. La nueva colección, Raíces Sostenibles, estaba en plena producción. El prototipo del sillón Valencia, diseñado personalmente por Manuel, había ganado un prestigioso premio de diseño ecológico, atrayendo la atención del sector. El taller de Andalucía, finalmente adquirido, se especializaba ahora en las piezas exclusivas para hoteles y restaurantes de lujo. La colaboración con el estudio de Madrid funcionaba mejor de lo esperado. Alejandra viajaba regularmente a Valencia para reunirse con Manuel y Pablo, aportando una perspectiva fresca que enriquecía el proyecto. Tenemos que celebrarlo, propuso Carlos durante la reunión mensual del consejo. Las ventas han aumentado un 20%. El plan está funcionando. Podríamos organizar una cena en casa, sugirió Isabel. Como en los viejos tiempos, cuando vuestro padre cerraba un buen contrato. La idea fue bien recibida. Esa noche, la casa familiar se llenó de aromas y voces. Isabel preparó paella, el plato favorito de Antonio. Lucía, que había venido de Sevilla con su novio Mateo, ayudaba en la cocina. Carlos descorchaba el vino mientras Pablo y Manuel ponían la mesa, discutiendo amistosamente sobre los últimos ajustes a la línea de mobiliario para oficinas. Es bueno veros así, comentó Isabel, observándolos desde la puerta de la cocina. Vuestro padre estaría tan orgulloso. La cena transcurrió entre anécdotas y risas. Manuel contó historias de sus años en Madrid, Pablo habló de los desafíos que había enfrentado al tomar las riendas de la empresa tan joven. Carlos compartió casos curiosos de su consulta médica en Barcelona, y Lucía habló con pasión de sus investigaciones académicas. Era como si los 5 años de distancia nunca hubieran existido. Brindo por papá, dijo Pablo, levantando su copa. Por su terquedad que nos ha traído hasta aquí. Por papá, corearon todos. Y por nosotros, añadió Manuel. Por la familia Sotomayor. Después de la cena, mientras los demás conversaban en el salón, Manuel salió al pequeño patio trasero. Necesitaba un momento de soledad. La luna iluminaba el limonero que su padre había plantado décadas atrás. Se sentó en el banco de piedra, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. ¿Todo bien?, preguntó Pablo, saliendo también al patio. Manuel asintió. Solo pensaba en papá. En lo mucho que ha cambiado todo en estos meses. Pablo se sentó a su lado. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera muerto. Si seguiríamos distanciados. Probablemente, admitió Manuel. El orgullo es una cosa poderosa. Demasiado poderoso, coincidió Pablo. Nos costó 5 años. Permanecieron en silencio un momento, escuchando las risas que venían del interior de la casa. Hay algo que nunca te pregunté, dijo finalmente Manuel. ¿Cómo fue para ti? Cuando papá te puso al frente de la empresa. Pablo suspiró profundamente. Aterrador. Tenía 30 años, poca experiencia, y de repente toda la responsabilidad cayó sobre mis hombros. Y además, perdí a mi hermano mayor. Lo siento, murmuró Manuel. No lo pensé así entonces. No te culpo, respondió Pablo. Yo habría reaccionado igual. Era tu lugar por derecho, por tradición. Quizás papá tenía razón, reflexionó Manuel. Yo necesitaba volar solo, crear mi propio camino. Madrid me dio esa oportunidad. Y a mí me dio la oportunidad de demostrar lo que valía, añadió Pablo. Aunque hubo momentos en que habría dado cualquier cosa por tener tu consejo. Manuel sonrió con tristeza. Podríamos haber aprendido esta lección sin perder 5 años. Pero la hemos aprendido, dijo Pablo. Eso es lo importante. Desde la casa,
la voz de Isabel los llamó para el postre. Volvieron al interior, donde la calidez familiar contrastaba con la fresca noche valenciana. La vida siguió su curso. Manuel encontró un piso a su gusto en el barrio de Ruzafa, lleno de vida y creatividad. Pablo, siguiendo su ejemplo, comenzó a salir más de la oficina, redescubriendo la ciudad que apenas había disfrutado en los años de intensa dedicación a la empresa. Un sábado, mientras Manuel visitaba una exposición de arte contemporáneo, se encontró con una mujer que fotografiaba las instalaciones con ojo profesional. Interesante perspectiva, comentó, observando cómo ella buscaba ángulos poco convencionales. Ella sonrió. Me interesa la intersección entre el espacio y los objetos, explicó. Soy Clara, por cierto. Manuel. Comenzaron a recorrer la exposición juntos. Clara era arquitecta, especializada en espacios comerciales sostenibles. La conversación fluyó con naturalidad, saltando de temas de diseño a música, libros y viajes. Cuando la exposición cerró, continuaron en una cafetería cercana. ¿Sotomayor?, preguntó ella al escuchar su apellido completo. ¿De los muebles Sotomayor? Manuel asintió, sorprendido. ¿Conoces la marca? Por supuesto, respondió Clara con entusiasmo. De hecho, estoy diseñando un hotel boutique en Alicante y estábamos considerando vuestros muebles para las áreas comunes. El mundo era un pañuelo. Intercambiaron números, y en los días siguientes, lo profesional se entrelazó con lo personal. Clara visitó la fábrica, donde conoció a Pablo. Su visión arquitectónica complementaba perfectamente los diseños de Manuel. Me gusta, comentó Pablo a su hermano cuando ella se marchó. Tiene buenas ideas. Y parece gustarte. Manuel sonrió. Es solo una colaboración profesional. Claro, respondió Pablo con ironía. Como que no he visto cómo la miras. La vida personal de Pablo también experimentaba cambios. Después de años centrado exclusivamente en el trabajo, comenzó a frecuentar a Laura, una antigua compañera de universidad que había regresado a Valencia tras un divorcio. Isabel observaba complacida cómo sus hijos recuperaban no solo la empresa, sino también la vida que habían puesto en pausa. El primer aniversario de la muerte de Antonio llegó más rápido de lo que esperaban. La familia se reunió en el cementerio, con flores y recuerdos. Después, visitaron juntos la fábrica, donde se había instalado una placa conmemorativa en honor al fundador. Un año, comentó Isabel, observando la placa. A veces parece que fue ayer cuando nos dejó. Y a veces parece una vida entera, añadió Lucía. Ha cambiado tanto todo. Era cierto. La empresa había crecido, transformándose sin perder su esencia. La colaboración entre Manuel y Pablo había dado frutos que superaban las expectativas. El consejo familiar funcionaba con armonía, cada miembro aportando sus fortalezas. Cumplimos el plazo del testamento, señaló Carlos. Un año para demostrar que podíamos trabajar juntos. ¿Crees que papá lo dudaba realmente?, preguntó Lucía. No, respondió Manuel. Creo que sabía exactamente lo que pasaría. Nos conocía mejor que nosotros mismos. Esa tarde, tras la visita al cementerio, se reunieron en el despacho que había sido de Antonio. Isabel sacó una botella de coñac que su marido guardaba para ocasiones especiales. Antonio quería que la compartierais hoy, explicó, sirviendo 5 copas. Me lo dijo antes de morir. Brindaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos y recuerdos. Tengo algo que anunciaros, dijo finalmente Isabel. He decidido ceder mi 20% de la empresa. Los hermanos la miraron sorprendidos. ¿A quién?, preguntó Pablo. A partes iguales entre los 4, respondió ella. Es hora de que tome un papel menos activo. Quiero viajar, disfrutar de la vida. Antonio y yo siempre planeamos hacerlo juntos, cuando llegara el momento de retirarnos. Pero mamá, protestó Manuel, tu presencia en el consejo es fundamental. Ya no me necesitáis como mediadora, sonrió Isabel. Habéis aprendido a escucharos. Mi trabajo está hecho. No pudieron disuadirla.
Isabel había tomado su decisión. Los 4 hermanos recibirían un 5% adicional cada uno, equilibrando aún más la balanza de poder en la empresa. Pero seguiré supervisando la paella en las reuniones familiares, añadió con una sonrisa. Eso no es negociable. Todos rieron. Algunos cambios eran bienvenidos, otros, como la cocina de Isabel, eran intocables. En los meses siguientes, la nueva estructura accionarial demostró funcionar incluso mejor. Con el 30% cada uno, Manuel y Pablo tenían el peso principal en las decisiones operativas, pero necesitaban el consenso de al menos uno de sus hermanos para las decisiones estratégicas. Este equilibrio de poder resultó ser exactamente lo que la empresa necesitaba. Clara se convirtió en una presencia habitual en la vida de Manuel. Su relación floreció, personal y profesionalmente. Su visión arquitectónica aportó una nueva dimensión a los diseños de Sotomayor, creando espacios completos en lugar de piezas aisladas. Deberíamos crear una división de interiorismo, propuso Manuel en una reunión del consejo. Con Clara como directora de proyectos. La idea fue bien recibida. Sotomayor Espacios nació como una extensión natural de la empresa de muebles, ofreciendo soluciones integrales para hoteles, restaurantes y espacios comerciales. Laura, la pareja de Pablo, también encontró su lugar en el universo Sotomayor. Su experiencia en marketing internacional abrió puertas a nuevos mercados en Europa y América Latina. Un día, mientras revisaban juntos los planos de la ampliación de la fábrica, Pablo le hizo una pregunta inesperada a Manuel: ¿crees que papá previó todo esto? ¿Qué planeó cada detalle, incluso después de su muerte? Manuel reflexionó un momento. No creo que pudiera prever los detalles. Pero conocía los principios. Sabía que, con los incentivos adecuados, encontraríamos el camino. Como un buen ajedrecista, asintió Pablo. Planificando varios movimientos por adelantado. O como un buen padre, sonrió Manuel. Que conoce a sus hijos mejor que ellos mismos. 2 años después de la muerte de Antonio, Muebles Sotomayor celebraba su 50º aniversario. La ocasión merecía algo especial. Manuel y Pablo organizaron una exposición en el centro del Carmen, mostrando la evolución de los diseños desde los primeros muebles artesanales de Antonio hasta las innovadoras piezas de la actualidad. La inauguración fue un evento destacado en Valencia. Autoridades locales, diseñadores reconocidos, clientes históricos y toda la plantilla de la empresa acudieron a la celebración. Isabel, radiante en un elegante vestido azul, cortó la cinta junto a sus 4 hijos. Mi marido estaría inmensamente orgulloso, declaró a los periodistas que cubrían el evento. No solo por el éxito de la empresa, sino por ver a sus hijos unidos, continuando su legado. La exposición recorría 5 décadas de historia a través del mobiliario. Cada sala representaba una época, con fotografías, prototipos y piezas emblemáticas. La última sala, dedicada al presente y futuro de la marca, mostraba los diseños sostenibles de Manuel y los proyectos integrales desarrollados con Clara. Es como un viaje en el tiempo, comentó Lucía, recorriendo las salas con su familia. Su novio Mateo, ahora su prometido, tomaba fotografías para el archivo familiar. Carlos, que había venido con su esposa e hijos desde Barcelona, señalaba a sus pequeños las piezas que recordaba de su infancia. En ese sillón nos leía cuentos el abuelo, les explicaba. Y esa mesa la diseñó vuestro tío Manuel cuando era muy joven. Pablo y Laura guiaban a un grupo de inversores internacionales, explicando la filosofía de la empresa y sus planes de expansión. La confianza que Pablo mostraba ahora contrastaba con la inseguridad que había sentido en sus primeros años al frente del negocio. Manuel observaba todo desde un rincón, con Clara a su lado. ¿Estás bien?, preguntó ella, notando su expresión contemplativa. Mejor que bien, respondió él. Solo intento asimilarlo todo. Hace 3 años, ni siquiera pisaba esta ciudad. Ahora estás en casa, completó Clara, apretando su mano. Era cierto. Valencia volvía a ser su hogar, pero de una manera diferente. Ya no era el hijo que vivía bajo la sombra de su padre, sino un hombre que había encontrado su propio lugar, tanto en la empresa familiar como en la vida. Esa noche,
después de la inauguración, la familia se reunió en un restaurante cercano para una cena más íntima. Entre platos típicos valencianos y buen vino, los recuerdos y anécdotas fluyeron naturalmente. ¿Os acordáis de cuando papá trajo aquel enorme tronco de olivo a casa?, preguntó Lucía. Mamá casi lo mata cuando vio el desastre que hizo en el salón. Pero valió la pena, recordó Isabel. La mesa que talló con ese tronco sigue siendo una pieza única. Todavía la tenemos en la sala de juntas, asintió Pablo. Ningún cliente queda indiferente cuando la ve. Manuel escuchaba, dejándose envolver por la calidez familiar. En algún momento de la noche, Pablo le pasó discretamente un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo, respondió su hermano. Dentro había una llave y una nota escrita a mano, para que siempre tengas un lugar donde volver. Manuel miró interrogante a Pablo. Es la llave del taller personal de papá, explicó. El espacio junto al almacén donde experimentaba con nuevos diseños. Pensé que te gustaría tenerlo. El gesto conmovió profundamente a Manuel. Aquel pequeño taller había sido el santuario de Antonio, un espacio casi sagrado donde nadie entraba sin invitación. Gracias, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Significa mucho. Pablo asintió, sin necesidad de más palabras. Los hermanos habían recorrido un largo camino desde aquellos días de resentimiento y distancia. A la mañana siguiente, Manuel visitó el taller. Estaba prácticamente intacto desde la muerte de Antonio. Herramientas organizadas meticulosamente, bocetos en las paredes, proyectos a medio terminar. El olor a madera y barniz permanecía, como si su padre hubiera estado trabajando allí el día anterior. Sobre el banco de trabajo principal, protegido por una funda de tela, había algo que llamó su atención. Al descubrirlo, Manuel contuvo la respiración. Era una pequeña cuna, tallada a mano con un cuidado exquisito. Junto a ella, una nota amarillenta con la caligrafía de su padre, para mi primer nieto. Manuel se sentó en el viejo taburete, abrumado. Su padre nunca había conocido a ningún nieto. Carlos había tenido sus hijos después de la muerte de Antonio, y los demás hermanos aún no habían formado familia. Tomó su teléfono y llamó a Clara. Necesitaba compartir este momento con ella, especialmente después de la noticia que ella le había dado la semana anterior, estaban esperando un bebé. Cuando Clara llegó al taller, Manuel le mostró la cuna. Es como si hubiera sabido, dijo, acariciando la suave madera pulida. Quizás lo sabía, sonrió Clara. Tu madre dice que Antonio tenía una especie de sexto sentido para estas cosas. Pasaron la mañana explorando el taller, descubriendo tesoros ocultos, diseños nunca realizados, herramientas antiguas, fotografías olvidadas. En un cajón encontraron un cuaderno de bocetos de los primeros años de la empresa. En la primera página, una dedicatoria, para mi hijo Manuel, que tiene el don de ver belleza donde otros solo ven madera. Nunca me lo dio, murmuró Manuel. Quizás esperaba el momento adecuado, sugirió Clara. Esa tarde, Manuel compartió sus descubrimientos con Pablo. Juntos, revisaron los diseños inéditos de su padre, encontrando ideas que, sorprendentemente, se adelantaban a su tiempo. Deberíamos producir algunos de estos, propuso Pablo. Como homenaje. Una edición limitada, asintió Manuel. La colección Antonio Sotomayor. La idea tomó forma rápidamente. Seleccionaron 5 diseños que representaban diferentes etapas creativas de su padre y pusieron en marcha su producción. Cada pieza llevaría una placa con su firma y un número de serie. Mientras el proyecto avanzaba, la vida personal de los hermanos Sotomayor también evolucionaba. Lucía y Mateo fijaron fecha para su boda en otoño. Carlos consideraba seriamente trasladar su consulta a Valencia para estar más cerca de la familia. Pablo y Laura compraron una casa cerca de la de Isabel, quien estaba encantada de tenerlos como vecinos. Manuel y Clara adaptaron el antiguo taller de Antonio como estudio compartido. Ella diseñaba espacios, él, muebles. La sinergia entre ambos resultaba en proyectos innovadores que combinaban arquitectura y mobiliario de manera orgánica.
La noticia del embarazo de Clara fue recibida con alegría por toda la familia. Isabel, especialmente, no cabía en sí de felicidad ante la perspectiva de un nuevo nieto. Será un Sotomayor de pies a cabeza, declaraba a quien quisiera escucharla.